En el abarrotado vagón del metro de Madrid. Mis dedos rozaron accidentalmente la mano de una desconocida mientras intentaba aferrarme a la barra para no caer con el brusco movimiento del tren. Ella. Una mujer de unos 28 años con el cabello oscuro ondeando sobre sus hombros y una mirada verde que cortaba como un filo. Se giró bruscamente y me clavó los ojos con una intensidad que me dejó sin aliento. Pero en lugar de apartarse o protestar, su expresión se suavizó en una sonrisa sutil. Y desde ese instante, mi vida se desvió hacia un camino inesperado que amenazaba con desmantelar todo lo que había construido con tanto cuidado. Sofía. Que así se llamaba. No era solo una pasajera más, era abogada en un prestigioso bufete del centro de la ciudad. Y su mano, fría y firme, había despertado en mí algo que llevaba años reprimiendo. Yo. Elena. Una profesora de literatura de 35 años. Casada con un hombre respetable y madre de una niña de 10. Sentí un escalofrío que no era solo por el roce. Ese día, al bajar en mi estación, pensé que sería un incidente olvidado. Pero al mediodía recibí un mensaje en LinkedIn: hola. Soy la del tren. ¿Te apetece un almuerzo para compensar el tropiezo? Mi corazón latió con fuerza, acepté sin pensarlo, ignorando la voz interna que me advertía del peligro. Nuestro primer almuerzo fue en un café discreto cerca de la Puerta del Sol. Sofía hablaba con pasión sobre sus casos, defendiendo a mujeres en situaciones de desigualdad. Y yo la escuchaba embelesada, sintiendo cómo sus palabras resonaban en mis propias frustraciones ocultas. Mi matrimonio con Javier era estable, pero vacío. Él era un ingeniero dedicado al trabajo. Y yo había sacrificado mis sueños por la familia. Sofía. Soltera y abiertamente lesbiana en su círculo profesional. Representaba una libertad que yo envidiaba en secreto. Eres fascinante, me dijo al final, rozando de nuevo mi mano intencionalmente. Salí de allí con el estómago revuelto. No por la comida, sino por la culpa que ya empezaba a carcomerme. Los días siguientes fueron un torbellino. Sofía me invitaba a almuerzos casi diarios. Siempre con excusas profesionales: necesito tu perspectiva como educadora en un caso de discriminación. Yo accedía, justificándome ante mí misma que era solo networking. Pero las conversaciones derivaban rápidamente a lo personal. Me contó sobre su infancia en Barcelona. Hija de padres liberales que apoyaron su orientación sexual desde joven, contrastando con mi upbringing en una familia conservadora de Sevilla, donde el matrimonio heterosexual era el único camino aceptable. Cada encuentro avivaba una chispa en mí. Una atracción que negaba ferozmente, pero que se manifestaba en sueños inquietos y miradas prolongadas. Una tarde, después de un almuerzo particularmente intenso donde hablamos de amores prohibidos en la literatura, mi especialidad, Sofía me acompañó hasta mi universidad. En la puerta, se inclinó y me besó en la mejilla. Pero sus labios rozaron la comisura de mi boca. No puedo dejar de pensar en ti, murmuró. Me aparté como si me hubiera quemado, murmurando una excusa sobre mi hija esperándome en casa. Esa noche, Javier notó mi distracción durante la cena. ¿Todo bien, Elena?, preguntó con su habitual indiferencia. Asentí. Pero dentro de mí, el conflicto rugía: ¿era esto solo una fase? ¿O estaba traicionando todo lo que valoraba? La presión familiar empezó a manifestarse sutilmente. Mi madre, una devota católica, llamaba semanalmente para recordarme las virtudes de la familia tradicional. Recuerda lo que le pasó a tu prima Marta, que dejó a su marido por una tontería y ahora está sola. Decía, sin saber que sus palabras me herían como cuchillas. Yo, que siempre había sido la hija perfecta,
Sentía el peso de las expectativas aplastándome. Sofía. Ajena a mi tormenta interna. Seguía insistiendo. Enviando mensajes que me hacían sonreír a pesar de mí misma. Pero cada aceptación era una elección. Y cada elección llevaba un precio, la mentira a Javier. La culpa ante mi hija Lucía. Que me miraba con ojos inocentes preguntando por qué mamá parecía triste. En uno de nuestros encuentros, Sofía abrió su corazón completamente. Elena. Sé que estás casada. Pero esto que siento no es casual. ¿Sientes lo mismo? Negué con la cabeza. Pero mis ojos la traicionaron. Salí corriendo del restaurante. Lágrimas nublando mi visión. Esa noche. Confronté mis sentimientos en soledad. Escribiendo en un diario que había guardado desde la universidad. Donde confesaba atracciones pasadas por mujeres que nunca había explorado. El roce en el tren no había sido accidental, era el catalizador de una verdad que había enterrado bajo capas de conformidad social. Los conflictos se intensificaron cuando Sofía comenzó a aparecer en eventos relacionados con mi trabajo. En una conferencia sobre educación inclusiva. La vi entre el público. Y después me acorraló en un pasillo. No puedes ignorarme para siempre. Dijo con voz temblorosa. Admití mi atracción. Pero le rogué tiempo. Tengo una familia. Sofía. No es tan simple. Su rostro se endureció por primera vez. Vi el dolor que le causaba. Esa interacción me dejó exhausta. Cuestionando si mi cobardía era protección o egoísmo. La sociedad madrileña. Con su mezcla de progresismo y tradición. Amplificaba mis dudas. Veía parejas del mismo sexo caminando libremente por Chueca. Pero en mi barrio residencial. Los chismes corrían como pólvora. Imaginaba las miradas de mis colegas. El escándalo en la escuela de Lucía. Cada decisión parecía un paso hacia el abismo, elegir el amor auténtico y arriesgar el rechazo. O mantener la fachada y ahogarme en la insatisfacción. Al final de esta primera fase de turbulencia. Recibí una llamada de mi hermana. Que intuía algo. Elena. Pareces distante. ¿Problemas con Javier? Mentí. Pero su preocupación avivó mi culpa. Sofía. Persistente. Me envió un ramo de flores al trabajo con una nota, piensa en nosotras. El gesto de la entrega coincidió con una visita de Javier. Quien frunció el ceño al verlas. ¿De quién son? Improvisé una mentira sobre una alumna agradecida. Pero su escepticismo plantó la semilla de la desconfianza. El precio de mis elecciones empezaba a cobrarse. La tensión en casa se volvió palpable. Javier. Siempre atento a los detalles. Comenzó a cuestionar mis salidas frecuentes. Otro almuerzo de trabajo. Últimamente tienes muchos. Comentó una noche mientras Lucía dormía. Defendí mi rutina con excusas vagas. Pero sus ojos reflejaban duda. Dentro de mí. El conflicto moral se profundizaba, era justo para él. Para nuestra hija. ¿Que yo explorara esta parte de mí a costa de su estabilidad? Sofía. Por su parte. Presionaba con sutileza. Enviando artículos sobre identidades reprimidas y cómo el autoengaño destruía vidas. En nuestro siguiente encuentro. En un parque alejado del centro. Sofía me confrontó directamente. Elena. Estás casada. Pero no feliz. Lo veo en tus ojos. Admití mi insatisfacción. Pero defendí mi compromiso. Tengo responsabilidades. No puedo tirar todo por la borda. Ella argumentó con pasión, la vida es corta. ¿Prefieres vivir una mentira por el que dirán? Sus palabras resonaron. Pero el miedo a las consecuencias me paralizaba.
Al despedirnos, me besó suavemente en los labios. Un beso que duró solo segundos pero que encendió un fuego incontrolable. Regresé a casa con los labios temblando, evitando el espejo por temor a ver la traidora en que me convertía. La familia de Javier, conservadores de pura cepa, organizó una cena familiar ese fin de semana. Sentada entre suegros y cuñados, escuché comentarios homófobos casuales sobre un vecino que había salido del armario y destruido a su familia. Mi estómago se revolvió, imaginé sus reacciones si supieran de mí. Lucía, inocente, jugaba ajena a todo. Pero su presencia me recordaba el costo potencial, ¿perdería la custodia en un divorcio amargo? Esa noche, Javier intentó intimidad. Pero me aparté, alegando cansancio. Su frustración era evidente. Y yo me odiaba por herirlo. Sofía no cejaba. Me invitó a un evento LGBT en Malasaña, prometiendo anonimato. Accedí, disfrazada con una peluca y gafas. Pero el ambiente vibrante me abrumó. Ver parejas libres me llenó de envidia y terror. Sofía me tomó de la mano. Y por un momento, me sentí viva. Pero un conocido de Javier pasó cerca. Y el pánico me invadió. Huí, dejando a Sofía herida y confundida. No puedo hacer esto. Le escribí después. Su respuesta fue cortante entonces. ¿Qué somos? Una fantasía. El conflicto interno alcanzó un pico cuando mi madre visitó. Durante una conversación sobre valores familiares. Mencionó casualmente, gracias a Dios que tienes una familia normal. Elena. En estos tiempos locos. Sus palabras me hirieron profundamente, revelando el abismo entre mi realidad y sus expectativas. Lloré en silencio esa noche, debatiendo si confesar o enterrar todo. Sofía, sintiendo mi distancia, intensificó sus esfuerzos, enviando poemas de amor que me conmovían. Una confrontación inevitable ocurrió cuando Javier encontró un mensaje de Sofía en mi teléfono. ¿Quién es esta mujer que te invita tanto? Exigió saber. Mentí, diciendo que era una colega. Pero su desconfianza creció. Discutimos acaloradamente. Y por primera vez, vi el dolor en sus ojos. Si hay alguien más, dímelo. Negué. Pero la culpa me consumía. Esa misma semana, Sofía me propuso una escapada de fin de semana. Solo para hablar. Aclarar las cosas. Rechacé. Pero la tentación era abrumadora. La sociedad amplificaba mis luchas. En el trabajo, una alumna mía salió del armario y enfrentó bullying, la defendí fieramente, proyectando mis propios demonios. Sofía aplaudió mi coraje en un mensaje. Pero yo me sentía hipócrita. ¿Cómo podía abogar por otros cuando no lo hacía por mí misma? Finalmente, cedí a una reunión más. En un hotel discreto, solo para conversar. Me juré. Sofía expuso su vulnerabilidad. Te amo, Elena. Pero no puedo ser tu secreto. Lloramos juntas. Y en ese momento de debilidad, nos abrazamos. No pasó nada físico. Pero el lazo emocional se fortaleció. Regresé a casa con el corazón dividido, sabiendo que cada paso adelante era una traición a mi vida anterior. Los daños colaterales emergieron. Lucía notó la tensión entre sus padres y comenzó a portarse mal en la escuela. Su maestra me llamó. Y al confrontarla, Lucía dijo, mamá y papá pelean mucho. El golpe fue devastador, mis elecciones afectaban a inocentes. Javier, sospechando, contrató a un detective privado en secreto.
Pero yo ignoraba eso aún. En el clímax de esta etapa, Sofía me dio un ultimátum: elige, tu vida falsa o una auténtica conmigo. Congelada. No respondí inmediatamente. Esa noche soñé con un futuro libre. Pero desperté con pánico ante la pérdida. El precio de la verdad parecía demasiado alto. Pero la mentira me asfixiaba. La traición se materializó cuando Javier confrontó con pruebas. «Se lo de Sofía», dijo una noche, mostrando fotos de nuestros encuentros tomadas por el detective. El shock me dejó muda, negué al principio. Pero las evidencias eran irrefutables. Lágrimas rodaron por sus mejillas. «¿Cómo pudiste? Con una mujer». Su dolor era palpable, mezclado con confusión y rabia. Discutimos hasta el amanecer. Yo defendiendo mi identidad reprimida. Él acusándome de egoísmo. «Piensa en Lucía», imploró. Ese fue el golpe bajo, mi hija era el centro de mi mundo. Al día siguiente, comuniqué a Sofía la exposición. «Todo se ha derrumbado», le dije entre sollozos. Ella ofreció apoyo. «Ven conmigo. Podemos enfrentar esto juntas». Pero el miedo me retenía. Javier pidió separación temporal, llevándose a Lucía a casa de sus padres. La soledad en el apartamento vacío fue agonizante. Un espejo de mis errores. Reflexioné sobre las decisiones. Cada almuerzo con Sofía había sido una elección consciente. Y ahora pagaba el precio en aislamiento y remordimiento. La familia entró en escena. Mi madre, informada por Javier, llegó furiosa. «Esto es una aberración. ¿Qué dirá la gente? ¿Y tu hija?». Sus palabras evocaban décadas de condicionamiento católico, donde el amor entre mujeres era pecado. Defendí mi derecho a la felicidad. Pero su rechazo me destrozó. «No te reconozco», dijo antes de irse. Mi hermana, más progresista, llamó para mediar. Pero incluso ella dudaba. «¿Estás segura? Podrías arruinar todo». Sofía, paciente pero herida, insistía en vernos. En un café neutral, confesó su propio conflicto: «Tengo miedo de ser la destructora de tu familia». Admití mi amor por ella. Pero el peso moral me abrumaba. ¿Es correcto priorizar mis sentimientos sobre el bienestar de Lucía? Discutimos éticas. Ella argumentando que una madre infeliz no beneficia a nadie. Yo contraponiendo la estabilidad infantil. El escándalo se extendió al trabajo. Rumores en la universidad me alcanzaron, colegas conservadores me miraban con desdén. Una reunión con el director reveló quejas anónimas sobre mi conducta inapropiada. Defendí mi vida privada. Pero el estrés me agotó. Sofía enfrentó similar escrutinio en su bufete, donde clientes homófobos amenazaron con irse. Una confrontación clave ocurrió con Lucía. Javier la trajo para una charla supervisada. «Mamá, ¿por qué papá dice que amas a una amiga más que a nosotros?». Su inocencia me rompió. Expliqué simplificadamente: a veces los adultos se confunden con sus sentimientos. Pero vi el daño en sus ojos, mi elección la hería. Sofía propuso terapia conjunta. Pero rechacé, temiendo más exposición. En cambio, busqué consejo en un grupo de apoyo LGBT, donde historias similares me consolaron y aterrorizaron. Una mujer compartió cómo perdió a sus hijos por salir del armario, otra cómo reconstruyó su vida. Mis opciones se clarificaban: arriesgar todo por autenticidad o retroceder por seguridad. La presión social culminó en una cena familiar extendida, donde Javier y yo intentamos reconciliación por Lucía. Pero la tensión era insoportable, sus padres me juzgaban abiertamente.
Esto no es natural, murmuró su madre. Salí llorando, llamando a Sofía en desesperación. No puedo más, confesé. Ella me recogió. Y esa noche, en su apartamento, hablamos hasta el alba, fortaleciendo nuestro lazo sin cruzar límites físicos. El punto de quiebre llegó cuando Javier solicitó divorcio. No puedo vivir con esta incertidumbre, dijo. El dolor fue mutuo, habíamos construido una vida juntos. Ahora desmoronándose. Acordamos custodia compartida. Pero el proceso legal avivó más conflictos. Sofía me apoyó. Pero su presencia complicaba las negociaciones. En esta fase de caos, reflexioné sobre las traiciones, a Javier. Por infidelidad emocional, a Lucía. Por inestabilidad, a mí misma. Por años de negación. Sofía también pagaba, amigos la cuestionaban por robar a una mujer casada. Nuestra relación, nacida de un roce inocente, ahora era un campo minado de daños colaterales. Al final, una llamada de mi madre ofreció un giro. He estado pensando. Te quiero, Elena. Ven a casa. Pero su aceptación era condicional. Deja esa tontería. Rechacé, eligiendo por primera vez mi verdad. El precio, alienación familiar. Sofía y yo nos acercamos más. Pero el camino adelante era incierto. El divorcio se formalizó en un tribunal frío de Madrid, donde Javier y yo firmamos papeles que disolvían 15 años de matrimonio. Lucía, confundida, preguntaba constantemente por qué no podemos vivir todos juntos. Explicar la complejidad de los sentimientos adultos a una niña era desgarrador. Optamos por terapia familiar, donde emergieron verdades dolorosas. Admití mi orientación. Y Javier confesó su propia insatisfacción. Pero el daño estaba hecho. Sofía esperó pacientemente. Pero su impaciencia crecía. ¿Cuándo podremos ser nosotras sin escondernos? La sociedad madrileña mostró sus dos caras. En Chueca, encontramos aliados en la comunidad LGBT, asistiendo a eventos donde parejas como nosotras celebraban abiertamente. Pero en mi barrio, vecinos chismorreaban. Y Lucía enfrentó burlas en la escuela. Tu mamá quiere a una señora, le decían. Defendí ferozmente a mi hija, confrontando a padres y maestros. Pero el estigma social me agotaba. ¿Era este el precio de la autenticidad, ver sufrir a los inocentes? Mi carrera tambaleó. En la universidad, una promoción que esperaba se pospuso. Citando distracciones personales. Sospechaba discriminación. Pero probarlo era imposible. Sofía, como abogada, ofreció demandar. Pero rechacé, temiendo más publicidad. En cambio, me uní a activismo, hablando en paneles sobre discriminación contra mujeres lesbianas en entornos profesionales. Mi voz, antes silenciada, ahora resonaba. Pero cada exposición traía vulnerabilidad. Una traición inesperada vino de Sofía. En un momento de frustración, reveló nuestra relación a una amiga común. ¿Quién lo filtró a mi exsuegra? El escándalo familiar estalló, llamadas acusatorias. Amenazas de cortar contacto con Lucía. Confronté a Sofía. ¿Cómo pudiste? Sabías el riesgo. Ella se disculpó, explicando su necesidad de validar nuestra relación. Me siento como un secreto sucio. Entendí su dolor. Pero la confianza se resquebrajó. ¿Era esto amor? ¿O un ciclo de daños mutuos? La reconciliación con Javier evolucionó. En sesiones de coparentalidad, admitimos errores compartidos. Nunca te odiaré,
dijo. Acordamos priorizar a Lucía, permitiendo visitas graduales de Sofía. Pero ver a mi hija adaptarse a 2 hogares era un recordatorio constante de mis elecciones controvertidas. Mi madre, en un acto de contrición, visitó. He leído sobre esto. Quizás no sea pecado. Concedió tentativamente. Su intento de puente fue conmovedor. Pero profundo resentimiento persistía. ¿Aceptarías a Sofía? Pregunté. Vaciló con tiempo. El progreso era lento, reflejando batallas sociales más amplias en España, donde el matrimonio igualitario existía. Pero prejuicios perduraban. Sofía y yo enfrentamos nuestra propia crisis. En una escapada a Granada. Discutimos futuro. Quiero una vida juntas. No a medias. Dijo. Admití miedos, he perdido tanto. ¿Y si te pierdo a ti? Nos comprometimos a terapia de pareja, explorando dinámicas de poder y traumas pasados. Emergió que Sofía había sufrido rechazos previos, haciendo su insistencia una armadura contra el abandono. El clímax social ocurrió en una reunión escolar, donde un padre conservador me confrontó públicamente: no deberías enseñar si vives en pecado. Defendida por colegas progresistas. El incidente se viralizó en redes, atrayendo apoyo y odio. Sofía me respaldó. Pero el estrés nos distanció temporalmente. ¿Vale la pena? Me pregunté en soledad. La curación comenzó con pequeños actos. Lucía conoció a Sofía formalmente. Y sorprendentemente, se llevaron bien. Es simpática. Mamá, dijo. Ese momento de aceptación infantil fue un bálsamo. Javier encontró una nueva pareja, aliviando algo de culpa. En esta etapa de reconstrucción, reflexioné sobre las elecciones, cada traición, daño y despertar había forjado resiliencia. Sofía y yo, más fuertes, planeamos un futuro, pero sabiendo que la sociedad siempre juzgaría. El precio pagado: pérdida familiar, carrera estancada, dolor infantil, era alto. Pero la libertad ganada invaluable. Los meses post-divorcio trajeron una calma tensa. Sofía y yo alquilamos un apartamento en Lavapiés, un barrio multicultural donde nuestra relación pasaba desapercibida. Lucía visitaba fines de semana, adaptándose gradualmente. Me gusta tu amiga Sofía, decía. Inocente aún a las implicaciones. Pero en la escuela, incidentes aislados recordaban prejuicios, notas crueles en su mochila. Confronté a la dirección, demandando acción. Y Sofía, como abogada, amenazó con demandas. El activismo se convirtió en nuestra armadura compartida. Javier y yo logramos una coparentalidad civil. En una cena conjunta por el cumpleaños de Lucía. Tensiones subyacentes emergieron. Pero priorizamos su felicidad. Gracias por ser honesta al final, me dijo Javier en privado. Su perdón mitigó algo de culpa. Pero el daño emocional perduraba. Mi familia evolucionó irregularmente. Mi madre asistió a una sesión de terapia familiar, donde confesó miedos arraigados en su educación franquista. Quiero entender, dijo. Mi hermana medió, organizando reuniones neutrales. Sofía, paciente, ganó terreno lentamente. Pero rechazos sutiles persistían. ¿Es esto aceptación verdadera? ¿O tolerancia forzada? Me preguntaba. En el trabajo, superé obstáculos. Una publicación sobre literatura queer me ganó reconocimiento, atrayendo aliados.
Pero colegas conservadores murmuraban, amplificando inseguridades. Sofía enfrentó similar en su bufete, perdiendo un cliente homófobo. Luchamos juntas, decíamos, fortaleciendo nuestro lazo. Una crisis final surgió cuando Sofía recibió una oferta laboral en Barcelona. Es una oportunidad. Pero no iré sin ti. El dilema revivió conflictos, mudarme. Alejando a Lucía de Javier. Discutimos intensamente, sopesando pros y contras. Elegí quedarme, priorizando estabilidad infantil. Sofía rechazó la oferta. Pero resentimiento latente emergió. ¿Siempre sacrificaré por tu familia? La reconciliación vino en una escapada a la costa. Caminando por playas andaluzas. Confesamos miedos profundos. Te elegí a ti. Con todo el paquete, dijo ella. Nos comprometimos a equilibrar. Planeando visitas frecuentes a Lucía si futuros cambios ocurrían. El despertar colectivo culminó en una marcha del orgullo en Madrid. Marchando con Sofía y Lucía, quien insistió en unirse. Sentí empoderamiento. Mi hija, con una bandera arcoíris, representaba esperanza. Pero contra manifestantes gritaban insultos. Recordando batallas pendientes. Reflexionando. El viaje desde ese roce en el tren había sido un torbellino de decisiones controvertidas, traiciones que hirieron. Elecciones que liberaron. Pagamos precios altos, relaciones fracturadas. Juicios sociales. Daños emocionales, pero ganamos autenticidad. Al final. Mientras Sofía y yo mirábamos el atardecer. Me pregunté, ¿fue correcto priorizar el amor propio sobre las expectativas ajenas? ¿O egoísta ignorar el dolor causado a otros?